En un universo al borde del colapso, la humanidad descubrió que no era una especie común. Eran los herederos de un legado cósmico, destinados a cambiar el destino de las estrellas. Pero el precio de ese poder podría ser demasiado alto. Año 5358. Nave de exploración Eidolon, agujero de gusano Klein, 477. El año era 5358. Y la humanidad había dejado de ser una especie atada a un solo planeta. Habíamos colonizado cientos de sistemas estelares, construido megaciudades flotantes en lunas distantes y descubierto los secretos de la energía oscura. Pero a pesar de todo nuestro progreso, el universo seguía siendo un lugar lleno de misterios. La nave Eidolon, una de las joyas de la flota de exploración galáctica, flotaba en silencio cerca del agujero de gusano Klein 477, llamado así en honor al físico Theodor Klein, quien había teorizado su existencia en el siglo XXII. Este agujero de gusano era único, estable, predecible y lo suficientemente grande para permitir el paso de naves enteras. Se creía que llevaba a una región desconocida de la galaxia, un lugar donde las estrellas eran más antiguas y las leyes de la física parecían diferentes. La tripulación de la Eidolon estaba compuesta por 6 personas, cada una con habilidades únicas. El capitán Liam Voss, un veterano de la exploración espacial con más de 100 misiones en su haber, era conocido por su calma bajo presión. La doctora Maeto Elena Márquez, astrofísica y experta en comunicaciones interestelares, había dedicado su vida a buscar señales de vida inteligente. Ravi Patel, el ingeniero jefe, era un genio en el mantenimiento de sistemas cuánticos. Mei-Lin Zhao, la piloto, tenía reflejos que rivalizaban con los de cualquier IA. Alexei Volkov, el médico de a bordo, era también un experto en biología alienígena. Y finalmente, Aura, la inteligencia artificial de la nave, diseñada para asistir en todas las operaciones y mantener la moral de la tripulación. Esa noche, la Eidolon flotaba en silencio, sus sistemas en modo de espera. Las luces de la cabina eran tenues, y el único sonido era el zumbido casi imperceptible de los motores de curvatura. Fuera, el agujero de gusano Klein 477 brillaba con una luz tenue, como un ojo gigantesco, observándolos desde la oscuridad. Y entonces sucedió. Una señal. No era como las que habían captado antes. No era el murmullo distante de una estrella moribunda o el eco de una supernova. Era un patrón matemático perfecto, una secuencia de números primos que se repetía una y otra vez. La doctora Márquez, sentada en la cabina de control, contuvo la respiración. Esto no puede ser una coincidencia», murmuró, sus ojos fijos en la pantalla holográfica. La nave se iluminó con una luz tenue, mientras Aura comenzaba a analizar la señal. «Origen desconocido», anunció la IA con una voz calmada y neutra. «La señal parece provenir de un punto más allá del agujero de gusano». El capitán Voss se acercó a la consola, sus ojos reflejando la luz de la pantalla. «Más allá. Eso es imposible. Nadie ha cruzado ese agujero de gusano. Ni siquiera sabemos a dónde lleva». «Imposible o no, la señal está ahí», respondió la doctora Márquez, sus dedos deslizándose sobre la pantalla táctil. «Y no es solo una señal, Liam, es un mensaje. Alguien o algo está intentando comunicarse con nosotros». El silencio en la cabina era palpable. Todos sabían lo que esto significaba, el primer contacto. Decidieron cruzar el agujero de gusano. No había otra opción. La humanidad había soñado con este momento durante milenios, y ahora aquí estaban ellos, al borde de lo desconocido. El cruce fue indescriptible.
El tiempo se estiró y se comprimió, como si el universo mismo respirara. Y cuando emergieron del otro lado, lo que vieron los dejó sin aliento. Frente a ellos, flotando en el vacío, había una estructura. No era una nave, ni un planeta. Era algo orgánico, como si las estrellas mismas hubieran tejido una forma viviente. Brillaba con una luz suave, como el resplandor de una aurora boreal, y alrededor de ella, el espacio parecía doblarse, como si las leyes de la física fueran solo una sugerencia. Y entonces aparecieron seres de luz, con formas humanoides, pero imposiblemente perfectas. Sus cuerpos irradiaban un resplandor etéreo, como si llevaran consigo un pedazo de sol. No hablaban, pero sus mentes se conectaron con las de la tripulación, y en ese momento supieron. «No sois los primeros», resonó en sus mentes, «ni seréis los últimos. El universo es un campo de batalla, y vuestra especie acaba de entrar en la guerra». Y así, en el silencio del espacio, la humanidad comprendió que no estaba sola, pero también entendió que el universo era mucho más grande, más peligroso y más misterioso de lo que jamás habían imaginado. ¡Qué guerra! ¿Quiénes son estos seres? Y lo más importante, ¿estamos preparados para lo que viene? Esto es solo el principio. El regreso de la nave Eidolon a la Tierra fue discreto, casi clandestino. No hubo celebraciones, ni titulares en las redes galácticas, ni multitudes ansiosas por escuchar las noticias del primer contacto. Solo un grupo selecto de personas, los líderes más poderosos de la humanidad y los científicos directamente involucrados en la misión, fueron informados de lo ocurrido. La nave aterrizó en una instalación secreta en las afueras de Nova Terra, lejos de los ojos curiosos de la población. La tripulación fue recibida por un comité de seguridad del más alto nivel, que los escoltó a una sala de conferencias blindada. Allí, bajo la luz tenue de las pantallas holográficas, comenzó el informe que cambiaría el curso de la historia humana. Pero no todos estaban preparados para lo que escucharían. Los seres que habían contactado a la humanidad no eran ángeles ni dioses, ni siquiera serafines, sino algo más antiguo, más enigmático. Los llamaron los Aetherios, un nombre inspirado en las leyendas de civilizaciones antiguas que hablaban de seres luminosos que descendían del cielo para guiar a la humanidad. En la sala, el capitán Liam Voss y la doctora Elena Márquez presentaron las imágenes y los datos recopilados durante el encuentro. Las pantallas mostraban a los Aetherios en todo su esplendor, seres de luz con formas humanoides, rodeados por un resplandor etéreo que parecía desafiar las leyes conocidas de la física. «Nos dijeron que no somos los primeros», comenzó el capitán Voss, su voz firme pero cargada de emoción, «y que no seremos los últimos. El universo al parecer es un gran e infinito campo de batalla, y nosotros acabamos de entrar en la guerra». El silencio en la sala era palpable. Los líderes intercambiaban miradas de preocupación, mientras los científicos murmuraban entre sí, tratando de procesar la información. «Pero no estamos solos», intervino la doctora Márquez, levantándose de su asiento. «Los Aetherios nos han dado una oportunidad. Nos han mostrado que hay otras razas, otras civilizaciones que podrían ser nuestras aliadas. No podemos enfrentar esto solos». La sala estalló en murmullos. Algunos asentían, mientras que otros fruncían el ceño, claramente incómodos con la idea de depender de seres desconocidos. Mientras el debate continuaba, en los laboratorios secretos de la instalación, los científicos hacían un descubrimiento que cambiaría todo. El doctor Alexei Volkov, el médico de la Eidolon, había llevado consigo muestras de ADN tomadas de la tripulación después del contacto con los Aetherios. Al analizarlas,
descubrió algo que simplemente lo dejó sin aliento. En el ADN humano, oculto en secuencias que antes se consideraban basura genética, había un mensaje, un código matemático perfecto, idéntico al patrón que habían captado antes de cruzar el agujero de gusano. Esto no es posible. Drenia, murmuró el doctor. Volkov, sus ojos fijos en la pantalla holográfica. Los aetherios nos dejaron un mensaje en nuestro propio ADN. El mensaje era claro. La humanidad no era una especie común. Había sido diseñada o al menos influenciada por los aetherios, y ahora era el momento de cumplir con su destino. El universo es un campo de batalla, resonó en la mente del doctor. Volkov, como si los aetherios estuvieran hablando directamente con él. Y vosotros sois la clave para restaurar el equilibrio. El descubrimiento del mensaje en el ADN humano sacudió los cimientos de la ciencia y la filosofía. ¿Era la humanidad el resultado de un experimento cósmico? ¿O era algo más? Algo que ni siquiera los aetherios podían explicar por completo. Mientras tanto, en los confines de la galaxia, otras razas observaban. Algunas con curiosidad, otras con recelo. La humanidad había entrado en el escenario galáctico, y el destino de las estrellas dependía de lo que hicieran a continuación. El capitán Voss y la doctora Márquez sabían que no había tiempo que perder. La Eidolon debía partir de nuevo, esta vez en busca de aliados. Pero también sabían que la guerra era inevitable y que el precio de la paz podría ser más alto de lo que cualquiera estaba dispuesto a pagar. Y así, en el umbral de la guerra, la humanidad tomó su primera decisión. No serían espectadores, sino protagonistas. ¿Qué significa este mensaje en nuestro ADN? ¿Estamos preparados para cumplir con nuestro destino? Esto es solo el principio. La Eidolon surcaba el espacio en silencio, su rumbo fijado hacia un sistema estelar distante donde, según los datos recopilados, podrían encontrar aliados para la inminente guerra galáctica. La tripulación estaba inquieta, no solo por la magnitud de la misión, sino por lo que habían dejado atrás, un mensaje oculto en su ADN, una advertencia de los aetherios y la sombra de una guerra galáctica que se cernía sobre ellos, pero el universo, como siempre, tenía otros planes. En el puente de mando, la doctora Elena Márquez revisaba los datos de navegación, mientras el capitán Liam Voss observaba las estrellas a través de la ventana principal. El viaje era largo, y el silencio del espacio solo se interrumpía por el zumbido constante de los motores de curvatura. Pero ese silencio estaba a punto de romperse. «¡Capitán!», exclamó de repente Mei Lin Zhao, la piloto, desde su consola. «Estamos recibiendo una anomalía en los sensores. Algo grande». Todas las miradas se dirigieron a las pantallas holográficas. En el espacio frente a ellos, una distorsión comenzaba a formarse, como si el tejido mismo de la realidad se estuviera desgarrando. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Ravi Patel, el ingeniero jefe, ajustando los controles de los sensores. La distorsión se expandió, revelando una estructura gigantesca que flotaba en el vacío del espacio. No era una nave, ni un planeta, ni una estación espacial. Era algo más, algo que desafía la descripción. La estructura parecía estar hecha de un material que absorbía la luz. Era oscura, casi opaca, pero brillaba con destellos intermitentes de energía azulada. Su forma era geométrica, con ángulos perfectos y patrones que se repetían en una secuencia infinita. Al acercarse, la tripulación notó que la estructura emitía un zumbido bajo, casi imperceptible, como si estuviera viva. «Es impresionante», murmuró la doctora Márquez, observando las pantallas.
pero no parece haber señales de vida. ¿Qué es esto? Aura, escanea la estructura, ordenó el capitán Voss. Busca cualquier señal de energía o movimiento. La inteligencia artificial de la nave, AURA, comenzó a analizar la estructura. Detecto patrones de energía consistentes con tecnología avanzada, anunció. Pero no hay señales de vida orgánica. Sin embargo, hay algo más. ¿Algo más? Drenia preguntó Ravi, inclinándose sobre la consola. La estructura parece estar fuera del tiempo, respondió Aura. Mis sensores no pueden determinar su edad. Podría tener miles de años, o millones. La tripulación decidió investigar la estructura. Equipados con trajes espaciales de última generación, se adentraron en el gigantesco laberinto de pasillos y cámaras. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que parecían combinar matemáticas avanzadas con un lenguaje pictográfico desconocido. En una de las cámaras centrales, encontraron lo que parecía ser un archivo holográfico. Al activarlo, una voz resonó en sus mentes, no en un idioma conocido, sino en conceptos puros que se traducían automáticamente. Nosotros fuimos los Cronarchs, una civilización que dominó el tiempo, pero incluso nosotros caímos ante la guerra galáctica. Nuestro legado es este: el tiempo no es lineal, es un río con 1000 afluentes, y cada decisión crea una nueva corriente. Los guardianes del tiempo son los únicos que pueden navegarlo. La tripulación intercambió miradas de asombro. ¿Qué significaba esto? ¿Era el tiempo algo que podía manipularse o simplemente algo que debía aceptarse? De repente, las luces de la cámara se atenuaron y una figura emergió de la oscuridad. Era alto, más de 3 metros de altura, con una corpulencia imponente. Vestía una toga larga y fluida que parecía estar hecha de luz y sombra al mismo tiempo. Su rostro era sereno, casi inexpresivo, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía penetrar el alma. «Somos los guardianes del tiempo», dijo la figura, su voz resonando en sus mentes. «No somos vuestros aliados ni vuestros enemigos, simplemente existimos como el tiempo mismo». «¿Por qué nos habéis traído aquí?», preguntó el capitán Voss, tratando de mantener la calma. «No os hemos traído aquí», respondió el guardián. «El tiempo os ha traído. Sois parte de algo mucho más grande, algo que ni siquiera los aeterios comprenden por completo». La tripulación se quedó en silencio, tratando de procesar las palabras del guardián. Mientras la Eidolon se preparaba para partir, el guardián del tiempo les entregó un artefacto, un pequeño dispositivo que parecía contener una esfera de luz en su interior. «Este es un fragmento del tiempo», dijo el guardián. «Úsalo con sabiduría, porque una vez activado, no podrá ser detenido». La tripulación regresó a la nave, pero la pregunta seguía en sus mentes. ¿Qué harían con el fragmento del tiempo? ¿Qué harán con el fragmento del tiempo? ¿Qué papel juega la humanidad en esta guerra por el control del tiempo? Esto es solo el principio. La Eidolon continuó su viaje a través del espacio, llevando consigo el fragmento del tiempo entregado por los guardianes del tiempo. La tripulación estaba inquieta, sabiendo que el artefacto contenía un poder que no comprendían del todo. Pero no había tiempo para dudas. Su misión principal los llevaba a un sistema estelar distante, donde esperaban encontrar aliados para la guerra galáctica. Sin embargo, el universo tenía otros planes para ellos. En el camino detectaron una anomalía, un planeta que no aparecía en los mapas estelares. El descubrimiento del planeta abandonado. El planeta era un mundo árido, con una atmósfera tenue y una superficie cubierta de ruinas. Desde la órbita,
La tripulación podía ver estructuras gigantescas que se alzaban como esqueletos de una civilización olvidada. Las ruinas parecían estar hechas de un material que absorbía la luz, similar al de la estructura de los guardianes del tiempo. Pero aquí había algo más, un brillo tenue que emanaba de ciertas áreas, como si la tecnología de los antiguos aún estuviera activa. ¿Qué es esto?, preguntó Mei-Ling Chao, la piloto, observando las imágenes en las pantallas holográficas. No hay señales de vida, pero hay energía. Podría ser una trampa, advirtió Ravi Patel, el ingeniero jefe, o algo peor. El capitán Voss se inclinó hacia adelante estudiando las imágenes. No tenemos opción. Debemos investigar. Podría haber algo aquí que nos ayude en la guerra. La tripulación descendió al planeta en una lanzadera, aterrizando cerca de una de las estructuras más grandes. Al salir, se encontraron con un paisaje desolado, edificios derruidos, calles vacías y una sensación de abandono que pesaba en el aire. Pero lo más impresionante eran las máquinas, enormes artefactos de metal y cristal que parecían haber sido diseñados para propósitos que la mente humana apenas podía comprender. Algunas de las máquinas aún funcionaban, emitiendo un zumbido bajo y constante, como si estuvieran esperando a ser reactivadas. «Esto es increíble», murmuró la doctora Márquez, tocando una de las máquinas con reverencia. «La tecnología aquí es avanzada, pero también antigua, como si hubieran alcanzado un nivel que ni siquiera nosotros podemos imaginar». Mientras exploraban, encontraron una cámara central, similar a la que habían visto en la estructura de los guardianes del tiempo. En su interior había un archivo holográfico que comenzó a reproducirse automáticamente al detectar su presencia. La figura holográfica que apareció era similar a la de los guardianes del tiempo, pero más humana. Su voz resonó en las mentes de la tripulación, transmitiendo no solo palabras, sino también emociones y conceptos. Nosotros fuimos los antiguos, una civilización que alcanzó las estrellas antes que vosotros. Luchamos en la guerra galáctica, pero no pudimos detenerla. Nuestro legado es este, la tecnología que veis a vuestro alrededor, y un mensaje para aquellos que vengan después. La tripulación se quedó en silencio, absorbida por las palabras del holograma. La guerra no es solo por el control del espacio, sino por el destino del tiempo. Vosotros, humanos, sois la clave. Vuestro ADN contiene un código, un mensaje dejado por los aetherios. Sois los herederos de esta guerra, y solo vosotros podéis terminarla. La doctora Márquez y el doctor Volkov intercambiaron miradas de asombro. Sabían que el ADN humano contenía un mensaje, pero ahora entendían que era mucho más que eso. Era un mapa, una guía para usar la tecnología de los antiguos. ¿Qué significa esto? «Component placement», preguntó el capitán Voss mirando a la doctora Márquez. «Significa que estamos destinados a esto», respondió ella, su voz temblando ligeramente. «No es una coincidencia que hayamos encontrado este planeta. Los antiguos nos dejaron esto para nosotros». Mientras la tripulación se preparaba para regresar a la Eidolon, una de las máquinas comenzó a activarse. Las luces parpadearon y el zumbido bajo se convirtió en un rugido ensordecedor. «Algo está pasando. Drenia», gritó Ravi señalando la máquina. «Tenemos que irnos». Pero antes de que pudieran moverse, la máquina emitió un destello de luz y una voz resonó en sus mentes. «El tiempo se acaba. La guerra está más cerca de lo que pensáis». ¿Qué harán con la tecnología de los antiguos? ¿Qué significa el mensaje en su ADN? Esto es solo el principio. La Eidolon abandonó el planeta abandonado con más preguntas que respuestas. La tecnología de los antiguos y el mensaje en su ADN
habían abierto una puerta Mumareso a un misterio aún mayor. Los Aetherios. ¿Quiénes eran realmente? ¿Por qué habían dejado un mensaje en el ADN humano? Y, lo más importante, ¿qué papel jugaba la humanidad en esta guerra galáctica? La Eidolon abandonó el planeta abandonado con más preguntas que respuestas. La tecnología de los antiguos y el mensaje en su ADN habían abierto una puerta a un misterio aún mayor. Los Aetherios. ¿Quiénes eran realmente? ¿Por qué habían dejado un mensaje en el ADN humano? Y, lo más importante, ¿qué papel jugaba la humanidad en esta guerra galáctica? La tripulación estaba exhausta, pero no podían detenerse. El tiempo se acababa y cada segundo era crucial. Mientras la nave se adentraba en el espacio profundo, la doctora Elena Márquez y el doctor Alexei Volkov se encerraron en el laboratorio para analizar el mensaje en el ADN. El laboratorio de la Eidolon estaba iluminado por la luz tenue de las pantallas holográficas. La doctora Márquez y el doctor Volkov trabajaban en silencio, sus rostros iluminados por el resplandor azulado de los datos que fluían frente a ellos. El mensaje es más complejo de lo que pensábamos, dijo la doctora Márquez, ajustando los controles de la consola. No es solo un código, es un mapa que nos lleva a algo. En las pantallas, las secuencias de ADN se transformaban en patrones geométricos, como un laberinto de luz y sombra. En el centro del laberinto había un punto brillante que parecía pulsar con vida propia. «Es una ubicación», murmuró el doctor Volkov, señalando el punto brillante. «Algo importante está ahí, algo que los Aetherios querían que encontráramos». Mientras la doctora Márquez y el doctor Volkov trabajaban, el capitán Voss y el resto de la tripulación se reunieron en el puente de mando. Las imágenes del planeta abandonado aún flotaban en las pantallas, recordándoles lo que habían encontrado. ¿Qué sabemos de los Aetherios? «Component Placement», preguntó Mei Ling Shao, la piloto. «¿Por qué nos eligieron a nosotros?» El capitán Voss se inclinó hacia adelante, estudiando las imágenes. «No lo sabemos con certeza, pero hay algo que no encaja. Los Aetherios nos dejaron un mensaje, pero también hay una facción dentro de su raza. Algo está mal. Quizás no todos los Aetherios están de acuerdo con lo que están haciendo», sugirió Ravi Patel, el ingeniero jefe. «Quizás hay una lucha interna, y nosotros somos parte de ella». La Eidolon llegó a la ubicación indicada por el mensaje en el ADN. Una región del espacio donde las estrellas parecían brillar con una luz más tenue, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Allí, flotando en el vacío, había una nave. No era como las naves humanas, ni como las de los antiguos. Era algo diferente, algo que parecía estar hecha de luz y sombra al mismo tiempo. «¡Capitán! ¡Drenia!», exclamó Mei Ling, señalando las pantallas. «Hay una nave ahí fuera». La tripulación observó en silencio mientras la nave se acercaba. Era imponente, con una forma que parecía desafiar las leyes de la física. Y entonces, una figura apareció en las pantallas, un Aetherio, pero diferente a los que habían visto antes. «Somos la facción», dijo la figura, su voz resonando en sus mentes. «No todos estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. La guerra galáctica no es lo que parece». Mientras la tripulación procesaba las palabras de la facción, la nave enemiga comenzó a activarse. Las luces parpadearon y un rugido ensordecedor resonó en el espacio. «¡Algo está pasando!» «Component Placement», gritó Ravi, señalando las pantallas. «¡Tenemos que irnos!» Pero antes de que pudieran moverse, la facción les envió un último mensaje. «El tiempo se acaba.
La guerra está más cerca de lo que pensáis. ¿Qué harán con la información de la facción? ¿Qué significa el mensaje en su ADN? El abismo de Cronatar, un agujero negro supermasivo, no era un lugar al que se llegara por accidente. Era un destino que solo aquellos con un propósito claro podían encontrar. La Eidolon se adentró en esta región del espacio con precaución, sus sistemas de navegación ajustados para compensar las distorsiones temporales y espaciales que comenzaban a afectar la nave. Desde el puente de mando, la tripulación observaba con una mezcla de asombro y temor. El abismo de Cronatar no era como cualquier otro lugar en el universo. Su horizonte de eventos brillaba con una luz tenue y pulsante, como si estuviera vivo. A su alrededor, el espacio se curvaba de maneras imposibles, creando patrones de luz y sombra que parecían danzar en un ballet cósmico. «Esto es increíble», murmuró Mei Ling Zhao, la piloto, ajustando los controles de la nave, «pero también aterrador. La distorsión del tiempo y el espacio». A medida que la Eidolon se adentraba más en el abismo de Cronatar, la tripulación comenzó a experimentar los efectos de la distorsión temporal. El tiempo dentro del abismo fluía más lento que en el exterior. Unos minutos dentro equivalían a días, incluso meses, en el universo exterior. «¿Qué está pasando?», swinguió Ravi Patel, el ingeniero jefe, mirando fijamente una pantalla que mostraba números aleatorios. «Es como si el tiempo se hubiera ralentizado». El capitán Voss se acercó a la ventana principal, observando el horizonte de eventos del agujero negro. «No es que se haya ralentizado», dijo, su voz calmada pero cargada de emoción. «Es que aquí el tiempo obedece a otras reglas». En medio del caos del abismo, la tripulación detectó una señal débil pero constante. Era una nave, flotando en el vacío como un fantasma. A medida que se acercaban, pudieron ver que su diseño era familiar, pero al mismo tiempo completamente alienígena. Era como si alguien hubiera tomado una nave humana y la hubiera llevado millones de años al futuro. La nave estaba cubierta de cicatrices, como si hubiera sobrevivido a innumerables batallas. Su casco brillaba con una luz tenue, y en su costado se podía leer un nombre que los dejó sin aliento: Eternity. «Es humana», dijo la doctora Márquez, observando las imágenes en las pantallas. «Pero no de nuestra época. Esto es algo que viene del futuro lejano». La tripulación decidió abordar la nave abandonada. En su interior encontraron una cámara central llena de pantallas y consolas que parecían estar activas, a pesar de los millones de años que debían haber pasado. En una de las pantallas apareció un mensaje cifrado. Aunque el lenguaje era desconocido, la doctora Márquez y el doctor Volkov lograron descifrar parte de él. Lo que encontraron los dejó sin palabras. «La guerra galáctica no fue lo que pensábamos», dijo la doctora Márquez, su voz temblando. «Es una lucha por el control del tiempo, no del espacio. Y hay algo más, algo que no podemos entender del todo». El mensaje continuaba, pero las partes cruciales seguían siendo indescifrables. La tripulación no lograba entender quién había ganado la guerra, ni quién era el enemigo. Solo sabían que el tiempo era la clave. Mientras la tripulación se preparaba para regresar a la Eidolon, la nave abandonada comenzó a activarse. Las luces parpadearon y un rugido ensordecedor resonó en el espacio. «Algo está pasando». «Component placement», gritó Ravi, señalando las pantallas. «¡Tenemos que irnos!». Pero antes de que pudieran moverse, la nave Eternity les envió un último mensaje. «El tiempo se acaba. La guerra está más cerca de lo que pensáis». ¿Qué harán con la información de la nave abandonada? ¿Qué significa el mensaje en su ADN?
La humanidad estaba al borde de una guerra que amenazaba con consumir no solo su futuro, sino el de toda la galaxia. Tras el descubrimiento de la nave Eternity y los fragmentos de información sobre la guerra galáctica, quedó claro que no podrían enfrentar solos lo que se avecinaba. Era necesario formar una alianza, unir fuerzas con otras razas que compartieran su deseo de paz y supervivencia. La Eidolon fue elegida como embajadora de la humanidad, una nave que había demostrado su valía en los confines más oscuros del espacio. Su misión: negociar con los Zarkal, una raza tecnológicamente avanzada, pero reacia a involucrarse en conflictos ajenos. Pero la diplomacia interestelar no sería fácil. El sistema estelar de los Zarkal era un lugar de belleza impresionante. Planetas cubiertos de ciudades flotantes, estaciones espaciales que brillaban como joyas en la oscuridad, y una red de satélites que parecían vigilar cada rincón del espacio. La Eidolon fue recibida por una flota de naves Zarkal, cada una más impresionante que la última. Su diseño era orgánico, con formas fluidas y colores cambiantes que parecían imitar las auroras boreales. Descripción visual, voz pausada, llena de asombro. «Es increíble», murmuró Meilin Shao, la piloto, observando las naves en las pantallas, «pero también intimidante». «Mantengan la calma», dijo el capitán Voss, ajustando su uniforme. «Estamos aquí para negociar, no para impresionar». La tripulación de la Eidolon fue transportada a una de las ciudades flotantes de los Zarkal, donde fueron recibidos por un consejo de ancianos. Estos seres eran altos, con piel translúcida que brillaba con una luz tenue, y ojos que parecían contener todo el conocimiento del universo. «Bienvenidos, humanos», dijo el líder del consejo, su voz resonando en sus mentes. «Sabemos por qué estáis aquí, pero debéis entender que nosotros no nos involucramos en conflictos ajenos». «Este conflicto no es ajeno», respondió el capitán Voss, manteniendo la calma. «Es una amenaza para toda la galaxia. Si no actuamos juntos, todos caeremos». El consejo intercambió miradas, sus rostros inexpresivos, pero sus ojos llenos de duda. La negociación fue larga y tensa. Los Zarkal eran una raza pacífica, pero también extremadamente cautelosa. No estaban dispuestos a arriesgar su seguridad por una guerra que consideraban lejana. «¿Qué garantías nos ofrecéis?», preguntó uno de los ancianos, su voz fría y calculadora. «Garantías no podemos ofrecer», respondió la doctora Márquez, interviniendo en la conversación. «Pero sí podemos ofreceros la verdad. Esta guerra no es solo por el control del espacio, sino por el destino del tiempo. Si no actuamos juntos, no habrá futuro para ninguna de nuestras razas». Finalmente, después de horas de negociación, los Zarkal accedieron a formar parte de la alianza. No sería una unión completa, pero proporcionarían tecnología y recursos para ayudar en la guerra. «Os ayudaremos», dijo el líder del consejo, su voz resonando en sus mentes. «Pero debéis entender que nuestra participación tiene límites. No arriesgaremos nuestra existencia por una causa que no es nuestra». «Es suficiente», respondió el capitán Voss, inclinando la cabeza en señal de respeto. «Gracias». Mientras la tripulación de la Eidolon se preparaba para partir, recibieron un mensaje de la nave Eternity. «El tiempo se acaba. La guerra está más cerca de lo que pensáis». ¿Qué harán con la alianza recién formada? ¿Qué significa el mensaje de la Eternity? El tiempo de preparación había terminado. La guerra galáctica, que durante tanto tiempo había sido una amenaza distante, finalmente estalló. La humanidad, junto con sus aliados de cientos de razas, se encontró en el centro del conflicto. La Eidolon, designada como nave insignia de la flota combinada,
Se preparó para liderar lo que sería la batalla más grande de la historia, pero esta no sería una batalla común. Esta sería una lucha por el destino de la galaxia y más allá. Preparativos para la batalla. La flota aliada se reunió en el sistema estelar de Krios, un lugar estratégico cerca de una base enemiga. Más de 1 millar de naves de diversas razas se alinearon en formación, sus luces brillando como estrellas en la oscuridad del espacio. En el puente de mando de la Eidolon, el capitán Liam Voss observaba las pantallas holográficas que mostraban la flota aliada. «Esto es increíble», murmuró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Todos están listos, capitán», informó Mei Lin Shao, la piloto. «Solo esperan tu orden». «Que así sea», respondió el capitán Voss, ajustando su uniforme. «Transmitan a todas las naves. Avanzamos». La batalla épica. La flota aliada entró en el sistema estelar enemigo, donde las fuerzas adversarias habían establecido una base fortificada. La batalla comenzó de inmediato, con naves de ambos lados lanzándose al ataque. El espacio se iluminó con destellos de energía, explosiones que destrozaban naves enteras y proyectiles que cruzaban el vacío a velocidades inimaginables. La Eidolon, utilizando tecnología avanzada y tácticas innovadoras, logró mantener a raya a los enemigos, pero el costo era alto. «Impacto directo en el ala derecha», swingueó Ravi Patel, el ingeniero jefe, mientras la nave se sacudía violentamente. «Necesitamos refuerzos». El capitán Voss mantuvo la calma, coordinando la defensa y el contraataque. «Mantengan la formación», ordenó. «No podemos permitir que nos flanqueen». En medio del caos de la batalla, una luz brillante apareció en el espacio frente a la Eidolon. Era una Etherio, su forma luminosa y etérea contrastando con la oscuridad del espacio. «Humanos», resonó la voz de la Etherio en las mentes de la tripulación. «Esta guerra no es solo por el control de la galaxia, es por el destino de múltiples universos. Los aetherios hemos protegido un artefacto conocido como el núcleo de la eternidad. Tiene el poder de reescribir las leyes de la realidad. Si cae en manos equivocadas, todo lo que conocéis dejará de existir». La tripulación se quedó en silencio, tratando de procesar las palabras de la Etherio. Mientras la batalla continuaba, la tripulación de la Eidolon descubrió que el enemigo estaba intentando capturar el núcleo de la eternidad. El artefacto estaba escondido en una región del espacio conocida como el Nexo Temporal, un lugar donde el tiempo y el espacio se doblaban de maneras imposibles. «Tenemos que llegar allí antes que ellos», dijo el capitán Voss, estudiando las coordenadas en las pantallas. «Pero el precio de usar el núcleo podría ser demasiado alto». «¿Qué hacemos?», Drenia preguntó la doctora Márquez, su voz llena de incertidumbre. El capitán Voss miró a su tripulación, sabiendo que la decisión que tomarían cambiaría el curso de la guerra y del universo. Mientras la Eidolon se preparaba para partir hacia el nexo temporal, el Aetherio les envió un último mensaje. «El tiempo se acaba. La guerra está más cerca de lo que pensáis. Aquí puedes hacer una pausa más larga, dejar que la revelación se asimile y luego cerrar con un tono intrigante. ¿Qué harán con el núcleo de la eternidad? ¿Qué precio estarán dispuestos a pagar? Esto es solo el principio». La Eidolon llegó al nexo temporal, un lugar fuera del tiempo y el espacio, donde el núcleo de la eternidad estaba escondido. El artefacto, una esfera de luz pulsante que parecía contener todo el conocimiento del universo, flotaba en el centro de una cámara antigua, rodeado de inscripciones que nadie podía comprender. «Es impresionante»,
murmuró la doctora Helena Márquez, observando el núcleo con una mezcla de asombro y temor. Pero también peligroso. Sabemos lo que hay en juego, dijo el capitán Liam Voss, mirando fijamente el artefacto. Pero no tenemos otra opción. La tripulación se reunió en la cámara del núcleo, sabiendo que la decisión que tomarían cambiaría el curso de la guerra y del universo. Si usamos el núcleo, podríamos detener la guerra, dijo la doctora Márquez, su voz temblando. Pero las consecuencias podrían ser catastróficas. Podríamos alterar la realidad de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Y si no lo hacemos, la guerra destruirá todo lo que conocemos, respondió el capitán Voss, su voz firme pero cargada de emoción. No tenemos otra opción. La tripulación intercambió miradas, sabiendo que el sacrificio sería inevitable. Finalmente decidieron usar el núcleo de la eternidad, pero el proceso requería un sacrificio. Alguien debía fusionarse con el artefacto para activarlo. «Yo lo haré», dijo Ravi Patel, el ingeniero jefe, rompiendo el silencio. «Es mi deber». «Ravi, no puedes». «Swing», comenzó a decir la doctora Márquez, pero Ravi la interrumpió. «Es la única manera», dijo Ravi, sonriendo débilmente. «Confíen en mí». Con lágrimas en los ojos, la tripulación observó cómo Ravi se acercaba al núcleo. En el momento en que lo tocó, su cuerpo se iluminó con una luz brillante y luego desapareció, fusionándose con el artefacto. El núcleo de la eternidad se activó, emitiendo una onda de energía que se expandió por todo el universo. La guerra se detuvo, las naves enemigas se desvanecieron y el equilibrio se restauró. «Habéis demostrado ser dignos», resonó la voz de los aeterios en las mentes de la tripulación. «El futuro de las estrellas está en vuestras manos». Pero la victoria no duró mucho. Mientras la Eidolon regresaba a la Tierra, recibieron una transmisión de las fuerzas enemigas. Era el capitán enemigo, su rostro frío y despiadado. «Creísteis que podríais ganar», dijo el capitán enemigo, su voz llena de desprecio. Pero esto era solo el principio. En ese momento, las pantallas mostraron imágenes de las colonias humanas siendo arrasadas, de naves aliadas siendo destruidas y de millones de personas siendo exterminadas. El capitán Liam Voss sabía que era el final. Las fuerzas enemigas habían superado a la flota aliada y la Eidolon estaba rodeada. Pero él no se rendiría, no mientras tuviera aliento en su cuerpo. Con un último esfuerzo, el capitán Voss se lanzó al puente de mando de la nave enemiga, enfrentándose al capitán enemigo en un combate cuerpo a cuerpo. El capitán enemigo, un ser alto y majestuoso con una armadura negra que parecía absorber la luz, lo miró con desprecio. «¿Crees que puedes ganar, humano?» «Swing», dijo, su voz resonando en la mente de Voss. El combate fue brutal. El capitán Voss luchó con todo lo que tenía, pero el enemigo era demasiado poderoso. Con un movimiento rápido, el capitán enemigo lo derribó, clavando una espada de energía en su costado. Voss gritó de dolor, pero no se rindió. Con un último esfuerzo, se levantó y se lanzó hacia el enemigo, pero fue en vano. El capitán enemigo lo agarró por el cuello, levantándolo del suelo. Con un movimiento rápido, lo descuartizó, separando sus extremidades de su cuerpo. La sangre flotó en el aire, formando un macabro ballet en la gravedad cero. El capitán enemigo, conocido como Kael Tar, se dirigió a las cámaras de transmisión, su voz resonando en todas las naves aliadas. «Humanos», comenzó Kael Tar, su voz llena de desprecio y superioridad. «Habéis luchado valientemente, pero vuestro destino estaba sellado desde el principio. Sois una raza joven, insignificante en el gran esquema del universo. Pero hay algo que no sabéis», continuó, su voz volviéndose más emotiva. «Sois nuestros hijos. Nosotros, los aeterios primigenios,
Os creamos hace eones, os dimos vida, inteligencia y el potencial para alcanzar las estrellas, pero también os dimos una lección, la humildad. Creísteis que podríais derrotarnos, que podríais desafiar a vuestros creadores, pero era imposible. Sois nosotros, pero en vuestra infancia, y como nosotros estáis destinados a caer. Esta guerra no fue solo por el control de la galaxia, sino por vuestra redención, pero habéis fallado, y ahora pagaréis el precio. La humanidad perdió la guerra de la manera más cruel posible. Sus cientos de colonias fueron arrasadas, y solo quedaron unos 1000 humanos en todo el universo, refugiados en rincones oscuros y olvidados. La Eidolon, ahora una nave fantasma, flotaba en el espacio, su tripulación muerta o desaparecida. En los confines del universo, los últimos humanos se escondieron, sabiendo que su destino estaba sellado. El tiempo se acaba. Resonó la voz de los aetherios en las mentes de los sobrevivientes. Pero el legado de la humanidad perdurará. ¿Qué pasará con los últimos humanos? ¿Qué legado dejarán en el universo?